Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Lauren, vamos a leer el próximo versículo, por favor. Si ustedes que aún no han estado con nosotros, estamos estudiando el libro de Romanos. Hemos estudiado ya en parte del capítulo 8 y créame que aquí nos podemos quedar todo el año en este gran libro. Y yo lo he etiquetado como el mayor libro en toda la palabra de Dios. Si es apropiado o no delinearlo de esa manera, realmente no lo sé. Pero de todas maneras, Romanos es un libro muy especial para mí porque nos dice cómo vivir para Dios. Amén. Y gracias a Dios por eso. Así que el versículo 10, por favor, a menos de que quieran comentar más sobre el versículo 9. Bueno, creo que ya leímos el 10. ¿Quiere leer el 11 o quisiera repetir el 10? Adelante en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en vosotros a través del poder y la persona del Espíritu. el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer por fuerza de voluntad. Pero el Espíritu es vida por la justicia. Solo el Espíritu Santo puede hacer lo que hemos de ser, lo que significa que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Otra vez, Él realiza todo lo que tiene que hacer dentro de los límites de la obra terminada de Cristo. Bien, ese versículo muy bien dice lo que estamos tratando de enseñar, ¿no? Así es. Y Pero culmina, hermano Schwager, en el versículo 11. Los versículos 9, 10 y 11, Pablo nos dice que comenzamos en el ámbito del Espíritu y que comenzamos justo donde tenemos que estar. El versículo 10, él confirma eso, confirma que si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, este cuerpo en el que vivimos es incapaz de traernos victoria sobre el pecado, pero el Espíritu Santo viviendo en nosotros es vida por causa de la justicia. Entonces, ahora estamos entrando al versículo 11, pero antes de llegar quisiera presentar algo si no hay problema. Y eso es esto. Una de las cosas que los pentecostales realmente no comprenden es que el capítulo 8 de Romanos, hablando de la obra del Espíritu, bueno, primordialmente, si no es que todo nos habla de la obra del Espíritu después de que una persona ha nacido de nuevo, no una persona bautizada con el Espíritu Santo. Porque muchas veces esta idea de repite eso una vez más. Romanos 8 trata con la experiencia del nacer de nuevo, no una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Muchos pentecostales, y yo soy un pentecostal clásico, pero, bueno, mucha de la persuasión pentecostal ha visto Romanos 8 y ha dicho, bueno, todo esto es potencial después de que uno es bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No. Pero eso no nos está diciendo. Está diciendo que si nosotros o como nosotros estamos en Cristo y Cristo está en vosotros, estamos hablando de todo y cada creyente nacido de nuevo que tiene el Espíritu en ellos y teniendo la capacidad a través del objeto correcto de fe de vivir libre del dominio del pecado. El Espíritu Santo llega a la vida de la persona inmediatamente en el momento de conversión. Si no fuese el caso, nosotros no pudiésemos sobrevivir una semana. Exactamente. Y los cambios y la transformación que ocurre, la enseñanza, el aprendizaje, todo eso es una obra o ventaja instantánea para el creyente nacido de nuevo si se les enseña a depender del Espíritu y si se les enseña a depender de quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Lo dijimos la semana pasada, solamente hay un Espíritu Santo. Así es. Entonces no estamos promoviendo ese espíritu, aquel espíritu. Hay un Espíritu Santo. El capítulo 8 trata con la obra del Espíritu Santo y una vez más, cuando uno tiene el mensaje de la cruz, bien, eso ayuda a entender cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente
en la conversión, yo sí tiendo a pensar que el versículo 26 se enfoca en el bautismo con el Espíritu Santo. Simplemente es lo que yo pienso hermenéuticamente leyendo este capítulo, pero el resto yo pienso que es la obra del Espíritu que comienza en la vida de la persona en la conversión. Y yo creo que, bueno, nuestra hermenéutica pentecostal clásica o natural es la que nos hace hablar del Espíritu que está obrando y pensamos automáticamente que eso tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo, cuando no es así. Y lo que esta enseñanza hace es hacer que gente que no sea bautizada en el Espíritu Santo piense yo soy un ciudadano de segunda clase y que Dios no puede hacer estas cosas en mi vida aún porque yo no he sido bautizado en el Espíritu. Y han habido personas en las iglesias que he pastoreado que se sentían así, que aman a Dios, que van a la iglesia, pero por alguna razón estaban ellos entretenidos en el hecho de que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y ellos sentían como que eran ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios porque, bueno, por causa de eso, y le hemos hecho un daño a la gente con eso. Yo 100% quiero enfatizar el bautismo con el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra en esa segunda obra posterior, sin negligir o ignorar lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Delineemos, especialmente en la vida del creyente nuevo, cuando tenemos el objeto correcto de fe, cuando el Espíritu está obrando en nosotros, una cosa que yo he comprendido mucho con los estudiantes del Instituto Bíblico y con cristianos jóvenes es interpretar la Escritura. Y cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra interpretación bíblica. Si uno dice que uno no puede interpretar la Escritura correctamente sin ser bautizado en el Espíritu Santo, eso le hace un gran daño a aquellos que están aprendiendo temprano. Ahora, para mí, George tal vez se sienta así. Yo no sé, porque creciendo en la iglesia, miren, ser salvo, yo no tengo una edad definitiva en la que pueda decir yo fui salvo a esta edad. Literalmente, yo estaba en la iglesia desde pequeño, en la escuela dominical, en la escuela de niños. Ser cristiano para mí era algo natural, y ser bautizado en el Espíritu Santo, yo sí recuerdo definitivamente que tenía 7 años de edad, fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ser salvo y bautizado en el Espíritu eran cosas que en mi vida era como que, bueno, yo jamás he distinguido o hecho diferencia entre ser pentecostal y cristiano, porque siempre, en lo que yo hacía, siempre estaba en mi vida. Entonces, una persona como usted que fue salvo y luego hubo tiempo antes del bautismo con el Espíritu Santo, bueno, eso, porque hay personas que son salvas y son llenas del Espíritu justo después y en una iglesia pentecostal o lo que sea, pero hay personas que hay un periodo de tiempo, a veces tal vez pasen años. Sí. Bueno, mire. Así es. En la mayoría de los casos es un marco de tiempo. Un margen de tiempo, y aún aquellas personas que están fuera del campamento pentecostal, queremos que todo creyente experimente esta obra posterior, y no podemos descartar a todos nuestros hermanos no pentecostales diciendo que no son valiosos para el reino de Dios. Correcto, o que el Espíritu Santo no está obrando en sus vidas. El problema que tenemos con eso es que no hemos definido la obra del Espíritu en la salvación y la obra del Espíritu con el bautismo. La obra del Espíritu en la salvación se trata de vida y vivir. Libertad del pecado, libertad del dominio del pecado. La segunda obra posterior es poder para servicio. Así es. Ahora, cuando comenzamos enseñando, debemos delinear entre esas dos. Una es para vida y vivir, y estamos hablando de victoria sobre el pecado, aprender la palabra, aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Nosotros, y uno es poder, para el servicio. Uno se asocia con el ministerio, como usted dijo, un Espíritu Santo. Pero hasta que nosotros definamos adecuadamente qué sucede en la salvación y qué sucede en el bautismo, vamos a tener confusión en la iglesia pentecostal. Pero si el Espíritu Santo no entra en el momento de salvación, nosotros no sobreviviríamos 2 semanas. Pero mire, esto es lo que él está diciendo, que él sí, todo este pasaje, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso comienza en el momento de la salvación. Por eso es que el versículo 9 dice, una vez más,
que si Cristo, o versículo 10, que si Cristo está en vosotros, estáis en Él, Él está en vosotros. El cuerpo está muerto, usted no puede, pero el espíritu de vida, el espíritu es vida por causa de justicia. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle a todos los creyentes que en la experiencia del nacer de nuevo, el Espíritu Santo llega y Él no solo regenera, Él no solo viene a recrear y luego se va. Él regenera y permanece y comienza inmediatamente a enseñarle al creyente la naturaleza y el carácter de Dios. Bajo el nuevo pacto, la entrada del Espíritu Santo es lo que cambia todo. Él literalmente es la Torá del nuevo pacto. No necesitamos más las reglas y regulaciones del antiguo pacto porque por dentro de nosotros tenemos un guía que nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Ahora, las iglesias pentecostales enseñan eso y enseñan el objeto correcto de fe y luego llevan a la gente al bautismo con el Espíritu Santo para el tema y con el propósito de servicio. Y luego comenzamos a delinear y yo creo que las dos cosas comenzarían a mezclarse. Pero la manera como es hoy, el bautismo con el Espíritu Santo, mire, he escuchado a predicadores pentecostales hablar de vida y vivir solamente como resultado del bautismo. Y entonces, Sí, amén. estamos matándonos a nosotros mismos. El Sí. movimiento pentecostal está diciendo a la gente que no tienen el mover del Espíritu Santo hasta que reciban esto. Y algunos de nuestros amigos cesacionistas dicen que el Espíritu Santo no hace nada ya más. O por lo menos no mucho. Entonces, estamos completamente faltos, hermano Swagger, de la experiencia del Espíritu Santo de la manera como deberíamos estar. Necesitamos enseñanza que venga a delinear entre lo que el Espíritu hace en el nacer de nuevo y lo que el Espíritu hace cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. No eliminemos su obra, sino que hay que aceptarlo todo. Bueno, necesitamos elaborar en esto porque es importante. Ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Y cuéntenle a sus amigos sobre un estudio en la palabra, por favor. Será de bendición para ellos y para ustedes también. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estabas diciendo algo. Necesito que lo repitas, por favor. Muy bien. Lo que estábamos sugiriendo y lo que a mí me encanta ver, y yo creo que su vida y el mensaje de la cruz a través de su ministerio han establecido esto en orden perfecto para el cuerpo de Cristo. Estamos aprendiendo que en la salvación el Espíritu Santo entra y comienza a operar y nos da la victoria y se mueve a través de nosotros para la vida Somos y vivir. lavados, somos santificados, somos Correcto. justificados. Y el Espíritu Santo entra a esa nueva criatura e inmediatamente comienza el proceso de En el transformación momento antes. de salvación. En la salvación, por eso es que todos los ebrios que usted dirigió a Cristo, tantos de ellos dejaron la bebida el siguiente día, se alejaron del pecado en el que Por el estaban. poder del por el Espíritu poder Santo. del Espíritu Santo. Aunque no eran bautizados Correcto. por el Espíritu, eran llenos del Sí, Espíritu. así es, estaban experimentando los beneficios del Espíritu. El Espíritu es vida por causa de justicia. Entonces, el nuevo pacto, hermano Swagger, la experiencia del nacer de nuevo, trae la entrada del Espíritu Santo hacia el corazón y la vida del individuo, el momento en el que nacen de nuevo. Y aquí es donde comenzamos a aprender, comenzamos a cambiar, comenzamos a ser transformados. Y mientras que ese creyente mantenga su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo no dejará de conformarlos a la imagen de Cristo. Pero ese mismo creyente tiene una obra que hacer. Así que él busca una segunda obra posterior del Espíritu Santo en la que el Espíritu Santo cae sobre él y lo bautiza. Lo decimos así nosotros los pentecostales clásicos, lo bautizan al Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No se trata de las lenguas, se trata del servicio. Y no le puedo decir cuántos estudiantes pensaban que el bautismo solo era de las lenguas. No, es algo que se trata del servicio, equipar al individuo para el servicio. Y dos cosas, y hermanos, por favor, compartan su opinión también.
Hay una permanencia en cuanto a el poder interno del Espíritu Santo que siempre está transformándonos a la imagen de Cristo si tenemos el objeto correcto de fe. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, yo no opero en ese mismo sentido de ayuda del Espíritu Santo en mi vida diaria, como cuando predico o enseño o al conducir los programas. Hay una unción que descansaría sobre Cristo para lograr algo sobrenatural, pero para nosotros, el poder constante que transforma vidas del Espíritu Santo no viene Bien, y se va. permíteme hacerte una pregunta. ¿Piensas que sé lo que has dicho sobre tener victorias sobre el alcohol y la nicotina y diferentes cosas Sí. en un corto periodo de tiempo, correcto? Correcto. Bien. ¿Piensas que lo que estás haciendo ahora, que si no hubieses sido bautizado por el Espíritu Santo, no hubieses podido lograr hacer lo que estás haciendo? Yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo a como lo he visto yo en la Escritura definido, es con el propósito de ayudarme a hacer la obra que Dios me ha llamado a hacer. Así que hay un sentido en el que ser llamado a la posición como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, yo pudiera tener un poco de éxito, pero la mejor manera de llevar a cabo la obra del Señor es por el Espíritu de Dios. Mire, por ejemplo, este fin de semana pasado yo tomé un vuelo y fui al noroeste, en el Pacífico. Yo quedé en el aeropuerto porque se retrasó mi vuelo. Me recogieron de allí como a las 12:20 de la medianoche. Después de la medianoche viajamos 1 hora hacia el pueblo donde estábamos. Dormí solamente como 3 horas. En la mañana tuvimos que conducir 45 minutos, 1 hora a la iglesia esa mañana para tener un servicio de las 10 de la mañana. No dormí más que 3 horas y le dije al Señor, me vas a tener que ayudar el día de hoy. Y el Señor sostuvo y ayudó. Fue impresionante lo que Él hizo. Yo dije, Señor, ese definitivamente fuiste tú. Yo creo que fue un ejemplo del bautismo en el Espíritu Santo y ese empoderamiento que Dios me dio para hacer esa obra solo con unas cuantas horas de descanso. No fue la culpa ni del pastor ni mía. Así es como las cosas terminaron pasando. El predicador antiguo, un pastor que yo tuve cuando era joven, llegaba a predicar y le decía, siento que mi ayuda está llegando. Así me sentía que mi ayuda estaba llegando. La ayuda del Espíritu Santo, pero como dijo el hermano Larson, no me siento así 100% del tiempo, todo el tiempo, día tras día. Yo siento ese poder, esa unción, cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando, siento que llega cuando estoy hablando con alguien personalmente, pero bueno, yo quisiera que viviéramos en eso todo el tiempo. Bueno, ese es el punto y lo interrumpo porque ese es el punto que se tiene que hacer. Los resultados del bautismo con el Espíritu Santo son llenuras y rellenuras, llenuras y rellenuras, llenuras y rellenuras, una y otra vez al llevar a cabo nuestro servicio. Pero eso no me transforma a la imagen de Cristo. El constante fluir sin fin del Espíritu puede estar llenándome en el sentido de transformación cuando mi fe esté en Cristo y la cruz. Sí, no podemos ignorar lo que usted acaba de decir, como el Señor le dijo a usted, yo te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que aún no conoces. Muchos pentecostales con buenas intenciones dicen, al haber escuchado esa declaración dirían, bueno, muy bien, ¿estamos hablando de salvación o estamos hablando del Espíritu Santo? Porque han dividido esas dos cosas. Piensan que cuando se hace esa declaración, estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, estamos hablando de cómo el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la obra consumada de la cruz. Ese elemento, eso es tan clave para entender la obra del Espíritu Santo para nuestra vida diaria, cómo eso funciona, cómo Él obra, qué es lo que Él hace, cuál es su función en la Trinidad. Eso realmente no se ha enseñado en los púlpitos, así que esa parte que Dios le reveló a usted, todos queremos entregarnos a la obra del Espíritu Santo, todos queremos someternos. Cada cristiano quiere vivir para Dios, pero no entienden correctamente cómo es que el Espíritu Santo obra, y la iglesia pentecostal no ha hecho un buen trabajo, como dijo el hermano Larson en el pasado. Yo lo he dicho mucho en la enseñanza. Hemos hecho que lo secundario sea primordial y lo primordial secundario. Sí. Y nosotros lo sacamos de orden. Cuando nos fijamos en la iglesia, y todos somos notorios por esto,
lo que nos separa nos define muchas de las veces. Y yo creo que lo que vamos a ver y lo que tal vez hemos visto a lo largo de las décadas es que el énfasis, y yo creo que es a lo que queremos llegar, el énfasis de la iglesia pentecostal entró al bautismo con el Espíritu Santo, y esa experiencia, cuando uno es un martillo, todo el mundo es un clavo, ¿verdad? Ese énfasis, eso fue también lo que definió y trajo definición. Ahora, tenemos que entender que si nos fijamos en el ministerio, por ejemplo, tocó la totalidad del mundo, y eso fue por causa del Espíritu Santo, la unción, el poder del Espíritu Santo, y jamás ha habido una duda alguna acerca de eso. Pero cuando nos fijamos en el impacto del ministerio y de cómo lo puso en el lado correcto de la ciudad, por decirlo así, no siempre se decía antes de esa manera, es una frase antigua, pero lo que definió e identificó a la iglesia pentecostal, eso se convirtió en la característica y el énfasis. Se convirtió en lo principal. La evidencia inicial física. Sí. Se convirtió, eso, pero diríamos que esa es nuestra doctrina distintiva, y eso es lo que promovemos. Queremos que sean bautizados en el Espíritu, lo cual yo quiero que todos lleguen a tener. Clásicos, la marca de un pentecostal clásico es hablar en lenguas. Sí. Eso es lo que saben del Espíritu Santo. Repítelo una vez. Sí. Amén. Para un pentecostés clásico, hablar en lenguas es lo que generalmente es lo único que saben del Espíritu Santo. Así es. Sí, pero una vez más, yo tomaré la vida del hermano Swagger como un ejemplo, y usted lo acaba de decir, Josh. Su ministerio fue responsable por traer el bautismo con el Espíritu Santo y el mensaje a una gran porción del centro y de Sudamérica, y aún Sudáfrica, y aún cuando usted comenzó a televisar la programación semanal con programas que se enfocaban en el bautismo con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para el servicio era evidente, y vimos a la gente ser llena del Espíritu Santo. Pero cuando Dios le habló a usted acerca de lo que usted no sabía, no se trataba del bautismo con el Espíritu Santo. No se trataba de eso. Se trató de lo que el Espíritu Santo hizo por nosotros en la salvación, lo cual nos muestra que el Pentecostés clásico ha sido criado en una falta de entendimiento. Lo que un no pentecostal, digamos un calvinista o creyente reformado, hubiera crecido y entendiendo, el pentecostal no lo conoce. Y el problema, una vez más, con nuestros hermanos cesacionistas, muy a menudo es que cuando usted comienza a predicar que el Espíritu Santo no hace cosas, la gente depende de la carne, aun si su doctrina es correcta. Entonces, está el movimiento pentecostal diciéndole a la gente no pueden tenerlo hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, y también hay otras personas que nos dicen que no podemos tener nada o muy poco, no como solíamos tenerlo. Lo que estamos haciendo es destruyendo la fe la fe potencial de creyentes con respecto a lo que el Espíritu Santo realmente puede hacer. Este mensaje que Dios ha traído a través de su vida y su ministerio toma la experiencia de la salvación y la obra del Espíritu Santo y lo conecta, no lo elimina, lo conecta con el bautismo con el Espíritu Santo, para que podamos decir claramente esto es lo que el Espíritu Santo hace en la salvación, y Él puede continuar dándonos victoria sobre el pecado si continuamos el objeto correcto de fe. El bautismo con el Espíritu Santo es para el servicio y puede ayudarnos a ganar al mundo para Jesús, y ahora combinamos esas dos cosas en vez de decirle a la gente qué es lo que no pueden tener. Así es. Lo dijiste muy bien. Bueno, gracias a Dios, yo fui uno de esos como el Dr. Watts. Mis padres siempre decían, mis primeras palabras fueron mami, papi y Jesús. Nunca me recuerdo no siendo salvo. Prediqué mi primer sermón en kindergarten hablando de Moisés. Y nunca me alejé, excepto de ser muy religioso. En nuestra iglesia bautista donde fui criado, y le doy gracias a Dios por ello, porque ellos eran los mejores en ganar almas que existían en aquel entonces. No predicamos en contra del Espíritu Santo como algunos lo hacían. Muchos en aquel entonces, en los 60s y 50s, predicaban en contra del bautismo en el Espíritu Santo y que hablar en lengua era del diablo. Nuestro pastor nunca lo hizo. Sí, tenemos que irnos. Bueno, tenemos que terminar, hermano Swagger. Sería una gran historia para mañana. Estás en lo cierto, pero ya no tenemos opción. No se pierdan la programación mañana, porque quiero escuchar lo que tienen que decir, y ustedes también.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.